Bueno, buenas tardes. Ya nos vamos conociendo, esta es una tercera, cuarta clase que estamos viéndonos por Zoom, ya tercera en realidad. Bien, lo que vamos a ver hoy es un poco lo que estuvimos trabajando en distancia. Yo les hice una devolución por correo electrónico, que es el caso de los pacientes. Si alguno no lo recibió, después dígame, yo lo reviso y se lo vuelvo a reenviar, ¿sí? Les hice una devolución a través del correo electrónico, pero me parecía lo más adecuado que nos encontremos a través del Zoom, así yo les puedo decir cara a cara qué es lo que yo veo en su proceso y cómo lo podemos ir mejorando. Lo que les quiero aclarar, que lo que hayan visto con otros profesores no es que esté mal, jamás voy a decir eso, sí es diferente a lo que yo considero. Por eso cada profesor, siempre les digo, tiene su librito, ¿sí? Tiene su forma de explicar las cosas. ¿Por qué? Porque todos tenemos distintos tipos de formaciones, de distintas universidades, de distintas escuelas, ¿sí? A razón de eso, de lo que veníamos hablando un rato antes de la grabación, tengamos en cuenta esto. Yo les decía que para mí no sería adecuado, no digo que es mal, pero no sería adecuado para mí, por lo menos, hacer un dato, un diagnóstico, un dato, un diagnóstico. Si tengo 10 datos, voy a terminar haciendo 10 diagnósticos. Ahí lo que se tiene que hacer es agrupar los datos, ¿sí? A ver, vamos a un ejemplo conciso. Vamos a algún problema respiratorio, ¿no? Tengo un paciente con un problema respiratorio. Si tienen alguno de los casos de ustedes, ayúdenme, tírenme algunos datos, ¿no? ¿Qué signos y síntomas puede tener un paciente con una alteración respiratoria? Pregunto, a ver si alguien me puede dar alguna respuesta. Vayan tirando una palabrita uno, una palabrita otro. Repite la pregunta. Bueno, lo que vuelvo a preguntar, lo que yo digo, ¿qué datos, signos y síntomas puede llegar a presentar un paciente con alteración respiratoria? Disnea. Bien, disnea. Sudoración. Sudoración podría ser. Tomen nota, alguien que vaya haciendo, escriba, vamos a decir. Tomen nota porque después yo les voy a preguntar los signos y síntomas y ahí es donde quiero ver la agrupación, a ver qué logramos. Sudoración, bien. ¿Qué más? Los músculos accesorios están, no sé cómo, disminuidos o no, una disminuida la apertura de los músculos accesorios o los músculos intercostales, también puede ser. Bien. Utilización de músculos accesorios. En realidad esos músculos no tendrían que estar funcionando en este momento, tendrían que estar funcionando los músculos principales, ¿sí? Cuando utilizamos los músculos accesorios es signo de que hay una alteración en la respiración, de que no está funcionando bien la mecánica ventilatoria, ¿sí? Hipoventilación podría ser, hipoventilación cuando respiramos superficialmente, ¿no? Rápido y superficial. Hiperventilación también podría ser, depende del caso del paciente. ¿Cómo es hiperventilación? A ver, cuéntenme ustedes. Si saben, si no, no importa, lo digo yo. Como una agita. No escuché una compañera, no puede. No Abril creo que habló, ¿no? ¿Puede ser? No se escucha. Bueno, ¿sabe alguno que pueda responder? Hiper debe ser, es como que tiene como mucho aire, no sé, viene de mucho, de más. Bien, son respiraciones profundas y rápidas. O sea, hay taquipnea también, anoten taquipnea también. Sería una respiración así. Sí, profunda y rápida. Profe, y puede ser las uñas azuladas, el color de la piel también. Bien. Cianosis en el lecho ungueal, ¿no? Cianosis también. Bien. Desaturación también. ¿Cuál es la saturación normal? Habíamos dicho 95-100%. Bien, sí. Así que bueno, ahí ya tenemos una serie de signos y síntomas, ¿no? Yo lo que hago es tomo 2 o 3 signos y síntomas y hago un diagnóstico.
¿sí? Por ejemplo, para hacer una alteración del intercambio gaseoso, ¿qué signos y síntomas tomarían de esos signos y síntomas? ¿Podrían poner todos? ¿Podrían poner 2 o 3? Podríamos poner disnea con sudoración, Bien. ¿Qué más? Todos. Todos, sí. o Ahí todos también. lo que dijo Nadia está bien, todos. Y bueno, lo que dice después Margarita. El tema es el siguiente. Si yo elijo, vamos a pensar, ustedes háganme acordar un poco, háganme hacer memoria de lo que pusimos, ¿no? Habíamos leche unguial, no, ¿cómo es que habíamos puesto de leche unguial? Cianosis, Cianosis. las uñas, ¿no? Entonces, Que habíamos observamos- dicho cianótico, taquimneo, tiene disnea, sudoración. Bien, leche unguial, taquipnea, disnea, hiperventilación, bueno, todos esos signos y síntomas podrían ser signos y síntomas de alteración del intercambio gaseoso. ¿Sí? Anoten alteración del intercambio gaseoso. Esa parte que yo digo, alteración del intercambio gaseoso, es la primera parte del diagnóstico de enfermería. Ahí es donde nosotros metemos lo que es un relacionado con, manifestado por. Diagnósticos reales tienen que tener 3 partes. Ahora yo pregunto, ¿podemos hacer un diagnóstico real con 2 partes? No. No. A veces se puede, en ciertas circunstancias, ¿sí? Pero bueno, partamos de que yo quiero que tengan las 3 partes, ¿sí? Problema, alteración del intercambio gaseoso. Relacionado con el factor relacionado, la etiología, la causa. Cianosis puede ser, profe. No, pero No. el Disnea. A ver, vamos a analizarlo juntos, lo pensamos juntos esto. ¿Por qué no? Porque sí. Bien, si yo digo, bueno, entonces dijimos, alteración del intercambio gaseoso relacionado con disnea. ¿Disnea qué es? Un signo, un síntoma pareciera, ¿no? Sí, Los signos y síntomas, ¿dónde se colocan? En el diagnóstico. manifestado por. Manifestado por sí, Bien, ¿verdad? bien Adriana. Y después Emilce, bien. El manifestado en la última parte. O sea, ya tenemos el problema, alteración del intercambio gaseoso. Relacionado todavía no lo tenemos. Sí tenemos el manifestado por disnea. ¿Y cuál podría llegar a ser la etiología? ¿No depende del cuadro, profe? ¿O de la razón por la cual está yendo Podría al ser. lugar, digamos? Podría ser, exactamente, la causa. Ahora, otra pregunta. ¿Ponemos diagnóstico médico? No. No. No, exacto. O sea, si yo soy asmático, tengo una alteración del intercambio gaseoso, no van a poner alteración del intercambio gaseoso relacionado con crisis asmática manifestado por disnea. Queda hermoso, queda lindo, no estaría mal pareciera. Pero somos enfermeros, hacemos diagnóstico de enfermería, no ponemos un diagnóstico médico dentro de un diagnóstico de enfermería. ¿Hasta ahí vamos bien? Y ahora viene el problema. ¿Y qué ponemos entonces? La causa, la etiología. Claro, Bien. pero en el caso clínico, o sea, cualquier caso estamos hablando ahora. No, después vamos a poner el caso de cada uno. No se preocupen, tenemos tiempo para trabajarlo. Tenemos tiempo y lo vamos a trabajar. Entre hoy y a lo sumo mañana quiero que veamos todos los casos que trabajaron, ¿sí? Para el miércoles darles un nuevo caso, pero ya con otra visión suya. Podría ser, ¿no? Alteración del intercambio gaseoso. Ustedes vayan anotando y de última van tachando. Relacionado con... Podría ser exacerbación de patología de base. Yo estoy tirando, a lo mejor me van a decir, no, profesor, eso no. Bueno, lo vamos corrigiendo, ¿sí? ¿Qué es exacerbación? Cuando los signos y síntomas de una patología, de una enfermedad, aumentan. Se complica más, ¿sí? Relacionado, la causa.
mala mecánica ventilatoria. Si bien es un signo de un síntoma, pero la mala mecánica ventilatoria puede ser la causa de la alteración del intercambio gaseoso. Corríjanme, ¿es así o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí. También puede ser un problema de la circulación sanguínea. Bueno, ahí se vería la desaturación. Ahí es donde tenemos que tratar de agrupar los signos y síntomas, ¿sí? Entonces, alteración de la mecánica ventilatoria, alteración del intercambio gaseoso, relacionado con, ¿qué había dicho Nadia? Dijo primero exacerbación por la patología de base y después dijo mala mecánica ventilatoria. No, lo que dijo usted quiero saber, quiero recordar. De una mala circulación sanguínea, porque si el infarto por ahí se ocasionaba que como tenía colesterol alto ese paciente, como que cortó la circulación de la sangre en mi cuerpo, y eso puede causar la mala saturación, no llega oxígeno a mis demás órganos. Pregunto a todo el grupo, lo que está diciendo Nadia, ¿puede ser o puede ser una primer parte de un diagnóstico? ¿Cómo sería esa primer parte del diagnóstico? Alteración de... alteración de la circulación, relacionado con... ¿Sí? Nos vamos ubicando más o menos. No nos metamos en ese otro diagnóstico, pero con ese dato que usted está dando, podemos hacer otro diagnóstico para este paciente. Y a que no saben qué signo y síntoma o qué factor manifestado puede llegar a aparecer con ese diagnóstico que está diciendo Nadia. La cianosis también. Bien, perfecto. Entonces, yo eso se los dejo picando, como para que ustedes piensen, a ver, ¿de dónde saco este diagnóstico, esta etiología, este signo y síntoma? ¿Sí? Lo tenemos que ir pensando, lo podemos ir pensando juntos de a poco, ¿sí? ¿Cómo estaría quedando el diagnóstico de alteración del intercambio gaseoso? ¿Cuál vamos a usar, profe? ¿La de la mala mecánica respiratoria o la exacerbación por la patología de base? Porque teníamos esa opción. Bien, tenemos que elegir una siempre basándonos en nuestro paciente. En nuestro paciente, en los datos que recolectamos. ¿Decía exacerbación de la patología de base? No. Creo que no. Decía mala mecánica ventilatoria. Entonces, los datos que nosotros recolectamos de nuestro paciente es lo que vamos a usar en nuestro diagnóstico. ¿Cuándo yo detecto que un diagnóstico de enfermería está mal? Cuando esos datos no figuran o no sirven para el diagnóstico, no me dan el diagnóstico a mí. Si yo estoy poniendo exacerbación de la patología de base y eso no estaba en los datos. ¿En qué momento se recolectó ese dato? Nunca. Entonces no se puede haber llegado a ese diagnóstico. estaríamos como agregando nosotros, pero no serviría en este caso porque no está en el caso que usted nos dio. ¿Tiene que estar fundamentado? No. Sí, perdón, hable. No, profe, le digo que tendría que estar en el caso clínico exactamente ahí, porque si no como que no nos serviría, porque estaríamos como agregando cosas que el paciente quizás no tenga, que estemos inventando nosotros. No lo quise decir yo, pero es el famoso inventando. Y en este caso, si tenemos casos, no tenemos que inventar, tenemos que usar lo que tenemos. ¿Qué pasa? Esto igual, gente, lo estamos pensando en un plano teórico, ¿no? El proceso de atención de enfermería es hermoso para practicar, para trabajar, es muy adecuado. Estoy eligiendo este sistema, este método, ¿por qué? Porque lo estoy pensando desde el pensamiento que ustedes están en campo práctico, estamos en prácticas. Entonces, ustedes van a recibir un montón de pacientes y se les tiene que prender la cabecita así, la lamparita, ¿no? Y decir, esto lo tengo que resolver así, tengo que hacer esto, tengo que hacer estas intervenciones. Quizás en el campo práctico ustedes van a recibir un paciente y no van a decir, alteración del intercambio gaseoso. Quizás sí, y ya se quedan con eso. ¿Y cómo van a detectar la alteración del intercambio gaseoso? Faltaría la manifestación. De los datos. Los síntomas, claro. Bien, pero puntualmente de los datos que yo les di, hay un dato específico que me indica alteración del intercambio gaseoso. ¿Cuál es? Disnea.
Disnea, no, hay otro más puntual. ¿Qué es el intercambio gaseoso? Vamos a retroceder un poquito. ¿Qué es el intercambio gaseoso? De la inspiración y la exhalación del oxígeno y expiramos dióxido de carbono. Bien, por ahí va la cosa. Entonces, inspiro, entra oxígeno, exhalo, sale dióxido de carbono. El intercambio gaseoso es el que se produce, ustedes ya lo saben esto, quizás ahora no se acuerdan, pero es una pavada. Es el que se produce entre el intercambio entre los capilares arteriales y los alveolos. Entonces, los alveolos tienen oxígeno, pasa el oxígeno a las arteriolas, y de las arteriolas pasa el dióxido de carbono al... no me sale la palabra, bueno, a los alveolos. Y eso es exhalado, ¿sí? Eso es el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué dato a mí me está indicando que hay una alteración del intercambio gaseoso? De los que ya fui dando. La hiperventilación, lo otro que usted dio, Desaturación. desaturación. La saturación del paciente, profe, que tiene 89%. Bien. Ese dato era del paciente que habíamos dado. Del caso que nos mandó. Ah, listo. Bueno, ven, ahí está. Yo dije de saturación, igual en este otro caso hipotético que estoy dando ahora, dije de saturación, creo que no dije puntualmente cuánto estaba saturando. Pero si hablamos de saturación ya estamos debajo de los 94. Gente, cuando se corta volvemos a entrar, ¿sí? Bien, bueno, ahora sí, llegó el momento, voy a presentar uno de los casos, y vamos a empezar de a poquito, ¿sí? Un segundito. Bien, elegí, ahora lo van a ver, no se asusten. Siempre va a ser más adecuado que lo compartan en Word, ¿sí? Así yo los puedo corregir ahí mismo a veces. En este caso me lo presentaron en PDF. ¿Lo están viendo? Sí, Sí, profe. profe, lo estamos viendo. Sí, profe. Bien. A ver un segundito, voy a minimizar esto. Bueno, acuérdense que siempre es mejor presentarlo en Word, porque entonces yo ya se los puedo corregir ahí mismo y se los reenvío. En este caso no lo corregí así, en ningún caso lo hice así. Esta vez lo que hice, iba mirando cada proceso de atención en forma puntual y se los vi, y abriendo mi correo electrónico les iba escribiendo lo que yo veía, ¿sí? Así que bueno, vamos por partes. Esto acuérdense en que nunca, nunca, nunca es para criticar a nadie, es para aprender, ¿sí? Estamos todos aprendiendo, yo también estoy aprendiendo a cada momento. Cruz Roja, sede Lanús, profe. 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 Peñarrocha. Alumnas, Coronel Nadia y Cabaña Carmen. ¿Se dan cuenta, no? Tenemos que hacer una carátula en primera instancia. Recuerden siempre que va con una carátula, ¿sí? Y bueno, y hay que poner profesor, bueno, Miguel Ángel Peñarrocha, el nombre entero. Pero bueno, no importa. Vamos puntual a esto, ¿sí? Valoración. Disnea. Bien. Consideramos que, según lo que les vengo diciendo, ya tendríamos que poner más de un dato, ¿sí? Después el diagnóstico dice, déficit de la respiración. Acá está el grupo, ¿no? Están viendo todo. Sí, 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 perfecto. Listo. Sí, profe. Listo. Si tienen algo Gracias que... por la crítica. ¿Cómo? Gracias por las críticas. No, por favor, no es crítica, ¿eh? No es crítica. Estamos tratando de ir mejorando también nuestra forma de ir trabajando. Imaginemos que estamos en una institución terciaria y tenemos que darle esa cuestión de formalidad, ¿sí? Imagínense en el año que viene, cuando ya estén en una universidad, estudiando la licenciatura, y bueno, tenemos que darle la formalidad al estudio. Ya lo tenemos que dar desde acá, ¿sí? Bien.
Bueno, disnea, ¿no? Diagnóstico de enfermería, déficit de la respiración. Objetivos, lograr una buena mecánica respiratoria. Planificación. Yo no sé si quizás cuando lo dije, porque hubo varios casos que pusieron en esta columna planificación. Quizás yo me expresé Por su mal. ejemplo, profe, ¿Cómo? pusimos. Por su ejemplo que nos mandó de PAE, estaba hecho así. Entonces todos pusieron así, Y yo tampoco me había dado copié cuenta. con mi compañera el diseño que usted mandó, Sí, porque sí, sí. nosotros teníamos de otra manera, pero como el ejemplo decía así, bueno, seguimos eso. No, debe ser que esa alumna de aquel entonces también lo había tipeado mal, y bueno, yo se los pasé y todos lo hicieron así. Hubo un solo grupo que lo puso correctamente. Pero vamos que esta cuestión, planificación y objetivos es lo mismo. En la planificación yo me planteo mis objetivos. En esta columna específicamente, intervenciones o, en su defecto, acciones de enfermería, ¿sí? Eso entiendo que quizás yo mandé el ejemplo y estaba así, nada. Pero bueno, para la próxima ya lo vamos corrigiendo, ¿sí? Bien, fundamentación. Bueno, vamos parte por parte. Según lo que yo venía diciendo, valoración, teníamos que poner más de un dato que corresponda al diagnóstico de enfermería. No les digo que esté mal, porque la idea era que yo quería ver cómo lo hacían y a partir de ahí marcarles estas cuestiones para que lo vayamos mejorando, ¿sí? Así que bueno, sepamos que tenemos No, que... profe, pero si está mal, estaría bueno que nos diga que está mal, así la próxima lo mejoramos. Sí, sí, Claro. pero se los estoy diciendo. ¿Se acuerdan que yo ya anterior les estaba diciendo que cuando ponen valoración, no quiero que pongan un dato o un diagnóstico? Son varios datos que poner. Claro, varios datos que fundamenten el diagnóstico este. Ven, acá otra vez, dolor precordial irradiado al lado izquierdo. Un dato, un diagnóstico, dolor agudo. Abajo deben haber hecho lo mismo. Diaforesis, un diagnóstico. ¿Se entiende? Sí, profe. Es como dice usted, como que cada profe tiene su librito y, Sí, por ejemplo, a nosotros nos enseñaron como que un dato diagnóstico, ¿no? O sea, no estaba bien que pongamos varios datos. claro. Claro, igual, Claro, por eso eso sí, por eso yo le pregunté en el grupo cómo usted quería, porque por la diferente forma de aprender, ¿no? Porque estamos Sí. en tercer año y diferente, primer año una forma, segundo año otra, y ahora, obviamente, tercer año otra forma. Por eso Claro. pregunté cómo quería que lo haga a la grilla o al PAE. Sí, no se preocupen ustedes, porque esto tiene que ver, yo no digo nada, ni que otro profesor diga que esté mal lo que hacía otro profesor, para nada. Lo que pasa que, bueno, quizás en cada año uno tiene que ir aprendiendo distintas cosas también. Y cada profe tiene su escuela también, eso es indudable. Yo les digo el por qué, ¿no? Y esto según mi parecer y mi formación como docente, cómo he ido aprendiendo en enfermería también, no solo como docente, sino en enfermería, cómo he ido aprendiendo el proceso de atención de enfermería. Yo les voy a decir el por qué. Si yo tengo acá disnea, hago un diagnóstico de déficit de la respiración. Tengo otro diagnóstico que es taquipnea, frecuencia acelerada o más rápida de lo normal de la frecuencia respiratoria, ¿no? Del ritmo respiratorio. Taquipnea. Entonces tengo que hacer otro diagnóstico con taquipnea. Y estamos hablando ya 2 diagnósticos de respiratorio. Tengo desaturación, también es algo de respiratorio, tengo que hacer otro diagnóstico de respiratorio. Tengo hiperventilación, otro diagnóstico de respiratorio. Entonces, Está bueno, profe. ¿Cómo? Que está bueno así también, porque uno como que hace trabajar más la cabeza, o sea, no es que te quedas con un solo dato. Claro, pero... A mí me parece que está bueno, pero bueno, hay que elaborarlo. Sí, ¿saben cómo es esto? Bueno, eso por un lado, ¿no? Ahora bien, estoy trabajando, usando inadecuadamente el tiempo de enfermería. Ese es el problema de todo esto, ¿sí? Usar inadecuadamente el tiempo de enfermería. ¿Por qué? Porque yo, a razón de un diagnóstico de enfermería, voy a plantear objetivos. Voy a plantear intervenciones de enfermería. Esas son las 4 líneas básicas de las columnas que tenemos que hacer, lo básico, ¿no? Bien, si yo por cada dato hago un diagnóstico, voy a duplicar el trabajo de enfermería, voy a hacer mucho más trabajo de enfermería que si yo agrupo, pongo varios datos, hago un solo diagnóstico, un solo objetivo y ahí meto todas las intervenciones que tendría que hacer, ¿sí? Y no las voy a duplicar, porque si estoy hablando de disnea, mi objetivo va a ser
que el paciente logre respirar adecuadamente. Pongamos, digo por decir algún diagnóstico, ¿no? Ese es un objetivo, perdón. Entonces, como intervención voy a decir, bueno, posición Fowler, oxígeno máscara de Venturi, o cánula nasal, y bueno, y todas las intervenciones, aspiración de secreciones, todo lo que pueda llegar a ser referido a la respiración. Después hay otro que dice taquipnea. Entonces hago otro diagnóstico de taquipnea, me planteo otro objetivo, y hay intervenciones que las voy a volver a repetir, porque las tengo que volver a escribir. ¿Sí? Eso en el sentido de que yo haga un dato, un diagnóstico, un dato, un diagnóstico. Entonces estoy fallando en lo que es la economía de trabajo, estoy duplicando mi trabajo. En vez de agruparlo y hacerlo simple, estoy multiplicando mi trabajo, estoy perdiendo tiempo de enfermería. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Después igualmente esto queda abierto, esto ustedes me pueden seguir preguntando, no hay problema, siempre está abierto, ¿sí? Quizás ahora cuesta, cuando alguien se los dice cuando alguien les marca por primera vez algo, una forma de trabajo, pero después la van a ir agarrando y se van a dar cuenta que es más fácil de lo que pensamos, ¿sí? Bien, entonces, disnea, déficit de la respiración. Faltarían partes, ¿no?, para el diagnóstico de enfermería. ¿Qué más faltaría? El relacionado con... Sí, y el manifestado. Sí. Bien. Este diagnóstico ustedes lo inventaron.